Está dando para grabar. Ahora falta que se está grabando la llamada. Ahora Ahí, sí, ahí está grabando, pues. ahí ya Sí, iniciamos. está grabando. Ok, Entonces, ok. vamos a iniciar. Por ahí me avisan cuando algún compañero está solicitando entrar. Bueno, Ok, pues. ñañe puruta pues ya no coay potape ahí, pues vende cuatías ahí, pe. Ñande acheguetu, hey, hay shahina ñande pe cuapora, o huereco hambo uta ahí o huereco. ¿Te recuerdan? Ahora, Vos apu, ¿verdad? Que son 33. 33. Eso ya ustedes tengan grabado ya año. O sea, 33. Muy bien. Jaumia putepe oihina ko lleva ko putepe ñande jay ko oija tai yuruwa hatai tingua. Las vocales muy fácil porque simplemente llevan acento nasal. Voy a estar replicándolo en castellano y guaraní para una mejor comprensión. Y luego tenemos los que son con M, MB, N, ND, NG, NT, ñe, con A baja ejina, oye, Haisha guaraní ñe M, tingua, jaete, teba. O sea, son nasales por excelencia. Si una palabra está escrita con estas consonantes, entonces directamente es nasal, por más que no lleve el acento nasal. Y Catuña moita ya puráramo con MDB y Catuya mesa. A mesa es inapeteiñe tinguabo y directamente, sin llevar el acento nasal. Upeya huereco, boejaran, boejao, umías es ina, yurugua, tinguame mete. Y luego las demás, ¿verdad? Bueno, upei ambue atupe ya hina umita indo jay puruiba kwai botape haia mama baja umita indo jay puruiba guaraní ñe m o España ñe haumia hina coape oye coapaite pe ya hina b c d f l q w x z. Si bien de repente me pueden decir, pero la B se usa, pero no se usa sola. La C se usa, pero no se usa sola. Oye, purú, ambueta irejebe. Oye, purú, MB. Oye, purú, C. Cherejebe. Yepa. Ha, D. Oye, purú, hina. N. D. Rejebe. Upe vareja es hina coata, hija, eñondo, oye, purú. Guaraní, M. Haka tu Z, X, W, Q, mia, oye, purú, y voy. Bueno, upe ya, sata. Hay ya PM ya nañamos ahí opa va a ver porque coja el repaso de algunos nomás que vamos a estar mirando. Tero aputepe teroja es una sustantivo. Pene mando a baja teroje y oye mujer ya huele coja oye ya hoja yurugua ha tinguame lleva. Y como ustedes están viendo luego que en el alfabeto, en el abecedario, nosotros tenemos las consonantes nasales y orales, entonces ahí directamente ustedes pueden hacer la relación si es que la palabra es nasal o no es nasal. En este caso, los sustantivos sabemos que es la palabra que hace, que está llamando a una cosa. ¿Verdad? Por ejemplo, a un objeto o el nombre de una persona, incluso de una ciudad, incluso, ¿verdad? En este caso, la primera clasificación, ñemboya o petenja, yahuereco, fonética, según su fonética, ñande yahuereco hatero yurugua, aunja chahinaco ape, ha, yahuereco abe itero, tingua. Entonces, ya es chatajina, y yehairupi, coape yahuereco yurugua, yahuereco calo, nombre de persona, apuca, silla, objeto, ubotu, flor, tapiti, animal, en este caso conejo, ¿verdad? Aupe yahuereco tero tingua, jamama es inaumia debe, coape ya chacame, va ere came tingua, si no huereco y muando tingua no lleva acento nasal, yande ya chahina coanga y te ya chahina curipe m, m. M año mesa, vamos a ver, como un ejemplo les puse, ¿verdad? Que mesa no lleva acento nasal, pero la M, la consonante M, le nasaliza a la palabra. Por eso camé es una palabra nasal, en este caso es un sustantivo nasal. Anguya, no huera andujen tingua, no lleva acento nasal. Haka tú o huera ng, upe vareja ejina,
ñe tigua, en este caso, tero tigua. Upei oke, ya huera jamo anduje tigua, acento nasal. En este caso, un solo ejemplo. Upei ya huereco tembiapo. Ma ere tembiapo ja tigua, porque huera jajina umi consonante ja es a UPM, MB, NG, NT, ñe, ja, me, abei, umia ja ejina, directamente hace que la palabra sea nasal. Bueno, pues ya no ya ella ponen boya otero yuruguaja tero tigua, que son los sustantivos orales y los sustantivos nasales. Siempre es importante mirar un poco el abecedario a upepe ñamboya otas y incluso ustedes tienen las otras informaciones donde dice específicamente cuáles son las consonantes que son nasales. Que si la vocal no lleva acento nasal, entonces la palabra de igual modo está nasalizada. Son estas que son exclusivas, ¿verdad? Las que ya les estuve marcando ahí. Bueno, upeya asata jina, ya está, según su extensión sustantivo. Muy tepe, pama, ella pa un ajeja ya recoterote, jaterorei, que es el sustantivo propio, como nosotros sabemos en el español, y terorei, rei, hei, haisha, haijina común, sustantivo propio, sustantivo común. Entonces, para que ustedes hagan la diferencia, ¿verdad? Sustantivo propio es como en el español nosotros conocemos nombre de persona, nombre de mascota, nombre de ciudades, ¿verdad? Y terorei son todos los sustantivos. Aquí entra, aquí no importa si el sustantivo es oral o es nasal, aquí entran todos los sustantivos. Hoy que paitejina terorei, aputepe, terorei es sustantivo, maizaguaja de sustantivo común. Me avisan si por ahí alguien quiere entrar y por ahí. Bueno, upea entonces a ejina juputujarupi por su extensión. Upea yaguareco, tero wetijina yaguareco según su significado, y sebarupi, o sustantivo, sustantivo concreto a sustantivo abstracto. Guaraní me iba de anduva, lo que se siente, ¿verdad? Y anduva es lo que no se siente, lo que no está ahí a nuestra vista. Cuando España mejera gina concreto. Ha e un mi ombojera va pora hamba e ikatu va ñañandu ya poco ya hesha ikatu te chapurao ñamoi tupa tembiguai shipa ysyry ao apyka te chapuráramos. Muchísimos ejemplos podemos poner. Y luego, y aquí tampoco hay una discriminación si el sustantivo es oral o es nasal. Simplemente no, nos presenta o nos dice el sustantivo concreto y el sustantivo abstracto. Abstracto es iñandebe guaranime andu uva y pamago iñandebe ella. ¿Y cuáles son esos? Aquellos que nosotros no podemos tocar, no podemos sentir, no podemos palpar, por decir así. Upeije y te chapuráramos y te coyo ya, te sain agua, morejú, o sea, el amor, la paz, la tranquilidad, la salud, ¿verdad? Que no podemos nosotros, por decir así, sentir, mirar a simple vista. Entonces, esos son los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Upei yareco, según su morfología, usayacuarupi. Upei vayaguareco ñande, usayatei, usayacoi, ha usayap. O sea, que el sustantivo se puede decir de una forma, hay algunos sustantivos, no todos, ¿verdad? Que se puede decir de una sola forma, de dos formas y de tres formas también. En este caso tenemos usayatei, es TI, viene de PTI, entonces es el usaya es forma, TI es de uno, PTI. Entonces es sustantivo que se dice de una sola forma. Y aquí tenemos como ejemplo membú, ao, cazón, oveja, mesa. Upeya huereco usaya, forma otra vez coin, que viene de mocoin, el sustantivo que se puede usar de dos formas de acuerdo al contexto. Yahuereco ape tayurara perdón, ta'yrara tayurara tuquera ruque, y así, tubaru. En algunos ejemplos, por ejemplo, Sheru o Majeta Cohen, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros vamos a Arcaeutan de Tuba, podemos decir
Podemos utilizar también eru acá o utan de eru, pero también en ese contexto también podemos usar de tuba. Y hay en algunos casos en donde no se presta para utilizar luego ninguna, o sea, con la T o con la R, ¿verdad? Porque generalmente es con la T, con la R. Y de las tres formas se utiliza con la T, la R y la H, que vamos a mirar en este caso, usaya, que llegamos hasta acá, que es la forma, ap, es, viene de mbojap, o sea, la tercera forma o las tres veces que se puede utilizar. Y en este caso nosotros tenemos otra vez la T, la R, T, R, G. La T, la R y la H. Ya recote chapuráramos tesa, resa, gesa. Y si vamos a usar en una oración, de repente, de acuerdo al contexto, también en un cuento, lo que sea, de resa yay, ¿verdad? Sin embargo, y por inteico pejesa. Ahí ya no queda bien decir y por inteico pereza, ¿verdad? Sin embargo, por eso está en las tres formas de decir, de expresar, de acuerdo a cómo yo voy a estar utilizando, ¿verdad? Cómo yo quiero expresar. Después tenemos tetumare, tumate, tumate, tane, tajeta, to, oro, ojo, o, incluso, ¿verdad? Muchos otros más. Y después tenemos la clasificación petero o ñemboya o ABI por su estructura, o sea, maesha pa oye ya po. Haya huele coco ape, penemandu a que coare, porque coa oye coata pe, me oye por anduta pe. Eitero tei o peteiwi, pean huellas esa cueterorei, que es el común. Y este tei, que viene de uno solo, que se escribe de una sola manera y es el sustantivo simple que se dice en el español. Entonces, como dice el concepto, eumi oikoba peteiñe e añou, o sea, que se forma de una sola palabra. Atero eta viene de muchos, ¿verdad? Eta, jeta. Entonces, tero es sustantivo, eta de muchos. Ahí acá nos dice eumi oikoba mocoy de la jeta veñe, o sea, se puede formar o formular con dos palabras o con más de dos incluso. Ya bueno, coco apete chapuna pirapire. Acá tenemos dos palabras, ¿verdad? Pira más pire son dos palabras y aquí quiero que atiendan bien porque siempre se pone como una cáscara de banana, ya eso lleva piracuera. Cuera no es una palabra. Entonces, para que vean ahí la diferencia, yaguareteita es una forma de hacer plural, pero ita, eta no es una palabra. Ahí en este caso tiene que tener las dos palabras. Acá tenemos yaguá, es una palabra, arete es otra palabra, por eso que es un sustantivo compuesto. O sea, teroeta, oímos cointera jetabeñe, cuabe yaguareco popute, poja epeteñe, puteja ambueñe. Entonces tenemos dos palabras aquí. Y bueno, y así vamos. Luego nos vamos con el número de los sustantivos. Teropap. Coape, penemandu amita hina, ya huele coja papucoin, que es el genérico. Paputei, tei, que viene de uno solo, es el singular. Japapueta, que es de muchos. Jae, vagina, oñe, mojeroba, españa, ñeme, plural. Cogenéricos, iba. Jaejina, ñande ya jairamos guaraní, ñeme. Coape ya recopateita chapunate, mimbo, sapucay. Koa oyeruveo ñande ñambohasa hag̃ua España ñe'ẽme ñande ikatu genérico. O sea, ikatu ñande ñambohasa singular papyteíme térã plural papyetápe. O sea, podemos hacer, al traducir, podemos traducir de las dos formas el genérico, pero por este no se preocupen tanto. Entonces pasamos después papyteĩ apytépe. Papyteĩ hija oiko, mba'éicha oiko ko'ã terore. Ko'ã ohechukámarã nde mboýpa oĩ ko pe amo. Ha papyta apytépe oñemboja'o hetave hínope ajahecháta. Pero jahechahína ko papyteĩ apytépe he'i comita. O sea, puede ser, de repente me pueden decir, pero es un demostrativo. Es un demostrativo también, pero acá nos está indicando que es esta criatura. No son esas. No dice acá coamita, porque coaya es plural.
En este caso nos indica comitajase. Si yo voy a traducir esto al español, yo voy a decir, esta criatura llora. Si decía acá coamitajase, ahí sí iba a ser en plural y yo tenía que traducir en estas criaturas lloran, ¿verdad? Pero si yo voy a utilizar esta partícula copeamo, entonces ahí es singular. Pe cuñacaraí, esa señora, amo yagua, aquel perro, ¿verdad? Y luego la clasificación del sustantivo, en este caso papueta. Entonces, el sustantivo se clasifica el plural del sustantivo, cómo se construye. Ella oye yapo. Jae iñan debe papuja eteba. Omboyo abu. Eja omboyo abu. Omboyo abu umi tero yurugua, tero tinguau. Entonces, si el sustantivo si el sustantivo es oral, entonces yo voy a utilizar cuera. Techapurana moyareco como ejemplo ao. Ao es un sustantivo que está en oral. Entonces yo voy a utilizar de cuera o yepuru yuruwandi. Ao cuera. Apenda en moai shehina aon cuera. Hate voy con ella tu uajasu ya pronuncia hawa. Sin embargo, güera se usa con tigua umiñe tiguarebe, mitan güera. Ahí en este caso va a ser, se va a utilizar güera porque mita es una peteíñe tero tigua. Entonces tenemos la primera clasificación o la primera forma de construir el plural del sustantivo es papuja ete bamboyo abuba. Va omboyo abu umiñe yurugua tingua. Cuera oye puru ñe yuruguandive, güera oye puru umitero tinguare. Upeya huereco ambue hendai xabe. Upejera vagina papuja eteba atu. O sea, aquí, ¿cómo se construye el plural que se llama en español plural específico de multitud? El plural específico de multitud, hoy purujina eta, hoy puru ita. Va ereje. Haupea ñande ya chata hinamba echapa opa umiña leñe guaranime. Eta oye puruta umi ñe, esos sustantivos que terminan con i, u, u. O sea, umi pu ae cangure. ¿Se recuerdan que en el español tenemos las vocales débiles y las vocales fuertes? Entonces, las vocales fuertes es la a, la e y la o. Asimismo también en el guaraní, solo que en el guaraní se le aumenta, por decir así, que es vocal también cuando está en el guaraní, ¿verdad? Entonces, eta oye puruta hina un mitero o páramo y mitero o páramo hina puae cangupe. I, u, y sus nasales. Ha, ita oye puruta un mi puae atámare o páramo ñaneñe puae atame. Entonces, ya hay puruta a, o y sus nasales. Cuapilla huerecote ya punaje y ao o pa puae atame o. Upecha no hoy puruta hina ita. Panambi o papu ae kangu ibe. Upe areja hoy puruta eta. Upei o o papu ae baixa guape o papu ae atape. O sea, en una vocal fuerte. Entonces, si termina en una vocal fuerte, yo voy a utilizar ge iñandebe ita. Entonces, esto también para que ustedes tengan bien presente para estudiar. Upeya huereco, papeta puru, el plural sintético de construcción. El plural sintético de construcción se utiliza igual que aquel singular. En este caso nosotros vamos a utilizar con a y ahí va a ser como un demostrativo, pero te indica más o menos la cantidad. Si yo digo a mitad, con a mitad, estoy indicando que son muchos. Sin embargo, cuando estábamos viendo en el anterior, p mitad es esa criatura, es uno solo. En este caso, acá nos habla de papeta puru, que es el plural sintético de construcción. ¿Cómo se construye el plural en el guaraní?
Jamás oye purujina ko a, umi. Y los números a partir de 2, ¿verdad? Mokoi mitad, mojapun mitad, irundupa y la cantidad que venga, ¿verdad? Entonces, papueta puruma, eso oye yapo ko a, umi, ha, papu cuera, oye puruba guillermo coin. Bueno, también esto es muy importante que tengan presente el sustantivo, el género de los sustantivos. En cuanto al género de los sustantivos, esto es lo que difiere del español. El género de sustantivo se utiliza para mostrar las cosas, los animales lo que no tienen género específicamente en el guaraní. Hay, por ejemplo, animales en donde nosotros le decimos genérico, o sea, a las cosas, perdón, a las cosas, ¿verdad? Le decimos que es genérico. Sin embargo, en el guaraní las cosas no tienen género. O sea, parece que es incluso más lógico luego, ¿verdad? Mesa, por ejemplo, guaraní, no huerecoy meña, porque la lógica te dice que no tiene sexo, ¿verdad? Entonces no tiene género. Bueno, haupei cotero meña, abutepe, omboya ojina oiboije y a cuimba meña, que es el género, cuimbae, en guaraní cuimbae, en español, varón, ¿verdad? Entonces, el género masculino, por decir así, al que le nombra al varón, en este caso, tuba, ku, ¿verdad? Ra'u, que son de género exclusivamente masculino. Luego tenemos el que le aumenta, el que le agrega, por ejemplo, membu, cuimbae, membu, cariaú, mitad cariaú. Entonces, esto le agrega, al cariaú le agrega, o cuimbae le agrega para demostrar el género que es obvio en este caso. Upeje ya veían de epejetai me, oye purúa, ve. Algunos casos, riguasume, por ejemplo, van a encontrar que viene de mena, o sea, es para indicar que es varón, en este caso que es gallo, por decir, ¿verdad? Upei yahuereco cuñameña es asimismo también hace la diferencia, ¿verdad? En del varón y de la mujer. Entonces es riguazú, su, vaca, son exclusivamente de género femenino. Y también que se le agrega a las palabras membecuñá, mitacuñá, yaguacuñá, se le agrega para indicar justamente el género, que eso es fácil, ¿verdad? Luego tenemos el meña. Acá, por ejemplo, aquí es lo que yo le estaba diciendo, que es mucho más lógico en el guaraní, porque meña es el neutro, el que no tiene, en este caso, las plantas, las cosas, en el guaraní no tiene género. Si yo le pongo en el examen abatí, UPPP moita, lleve, meña directamente, jaija, meña boca ya, meña tupa, cuatía, y muchos otros más así que estén en la clasificación de las plantas y de las cosas, de las flores, ¿verdad? Que no tiene género en el guaraní. ¿Me están siguiendo por ahí? Vamos Sí, a continuar. profe. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos meñacua, que es el género ambiguo. Eso sí, tenemos, que es igual al español también, ¿verdad? Y tenemos aquí que no se puede diferenciar de que tú y nañande ya ni ya va el género pa huereco allá. Allá huereco tarabeña, ti un berulla, tu taja ambue, te chapuna. Luego tenemos el tiempo de los sustantivos. Otro que quiero que atiendan muy bien también para poder estudiar. Ojeshauka aratero fuera demuestra el tiempo en el que está el sustantivo, que es algo único también en el guaraní, ¿verdad? Entonces, para esto, para demostrar en qué tiempo está ese sustantivo, utiliza algunas partículas ñepejetain. En este caso, upe igual me mete, lleva. Hoy purucue, hoy purungüe, tena re. Ha maisha guaiteapa, arambo de guape. O sea, en lo que ya pasó, utiliza estos tiempos. Ara ha ejina upeigua o uta. Harangüe, umi ikatuba kuri oiko, hando ikoi. Entonces tenemos cuengüe re para pasado.
podemos decir directamente. Ahora, para futuro, irangüe de forma frustrativa, lo que iba a suceder y no sucedió. Entonces, vamos a ver con los ejemplos, de repente, si es un poco más. Aquí tenemos peajae, shemesacue. Entonces, era mi mesa. Ahí ya está. Cue. Entonces, utiliza. Y cue es mucho mejor utilizar con objetos que con personas. Luego, Natalia jaesherenvire core, que es pretérito también. Fue mi esposa. Víctor jaeshemenara. Dijimos que es futuro. Entonces, va a ser, o puede ser, va a ser, perdón. Y luego pecaria hija epa inangüe. O sea, iba a ser y no fue. Esto está dentro de lo que estamos llamando frustrativa, ¿verdad? Frustrativa. Entonces tenemos, en el guaraní tenemos, vamos a volver atrás y vamos a mirar. Tenemos el tiempo en los sustantivos, que es el pretérito, cuenguere, el futuro, que es ra, y el frustrativo, que es rangüe. Bueno, ahora entramos en la parte de los adjetivos. El adjetivo también tiene su propia clasificación. Pero ya te come Eva, es el adjetivo que está dando una cualidad, ¿verdad? En este caso, el calificativo, y cualquiera, ¿verdad? En este caso tenemos el sustantivo aramboja, ay, que quiere oír bebui, y que tú ya hay curi monotí, plajú, que a. Luego tenemos tapiti, monotí, mesa, ubate. Cualquier cualidad que le podemos dar al sustantivo. Entonces, pero ya te come Eva, es la cualidad que le está otorgando el adjetivo al sustantivo. Upeya ella, pero ya te shaucara. El adjetivo demostrativo, el que nos demuestra dónde está el objeto. Y este se vuelve a clasificar. Se vuelve a clasificar en tobaquegua, que es de presencia, tobaquegua. Toba es rostro, ¿verdad? Entonces tobaquegua, acá en mi rostro, por eso dice de presencia, tobaquegua, que es de ausencia, ¿verdad? Porque no está frente mío, por decir así. Y aquí tenemos, por ejemplo, tobaquegua, putepe, ejina, ojeshaucañan de ko, pe, amo. O sea, yo puedo ver acá frente mío lo que estoy indicando, porque cuaja es techaucana. Por ejemplo, comita, este que está acá, ¿verdad? Peyagua, ese que está allí, amo aplicar aquella silla. O sea, está todavía en mi presencia. Yo puedo ver y puedo demostrar. Y luego tenemos papueta, oye puruba, aina paputabe, que es el plural, que es coa a umi. Todo esto sería tobaque gua, ¿verdad? Coamita, amita, humilla gua, o sea, todo es de presencia todavía. Y luego tenemos el que es de ausencia, tobaque gua. Tobaque gua y oye puru terorire. Se utiliza después del sustantivo. Up, aipo, cu, aco, ¿verdad? Aco, mitad, ¿verdad? Aquella criatura, nosotros no le estamos viendo, no está enfrente nuestro. Hay ahí, no está así frente, cerca, como para indicar, sino hay ahí, oñe Eva. No sabemos quién, ¿verdad? Por eso dice tobaque igual, porque está en ausencia de la persona que está indicando. Kumbo ejara, peñeteja, ako temimbo eika tupudeteba, ¿verdad? No está en presencia nuestra. Luego tenemos el papeta, que es plural otra vez, umi, que son umi yawa, umi mita, que indica esos, aquellos, aquellas. Y tenemos algunos ejemplos que ya les estaba yo indicando. Luego tenemos Teroyamba Eva. Upe baja es un adjetivo posesivo. España ñe de yaikuaba. Ha oye puru terombe. Shemembu, nemembu. Con aja es ina. Shende de oye puru yuruwandive. Ne oye puru tero tinguareje.
ñande, ñane, upeichaite avei, ore, pende, pene, ha'ehína ojepuru tero, tĩguáre. Upéva he'i mba'ére por armonización nasal ikatu hag̃uáicha ja'e porãmie peñe'ẽ. Upéi jaguareko oitechapyrã pehechátahína pe che memby, ne memby, ñande sy, ñane reindy ha upéipe ava mbohapyhápe avei ojepuru ko'ãva. Esto no es tan, es a modo de que ustedes conozcan nada más, ¿verdad? Pero no se preocupen tanto por esto, ¿verdad? No es tanto para preocuparse. Upéi jaguareko tero papára ha'e umi ohechaukáva mbo'y térã mbo'yhápepa oĩ. Mokõi mitã, 2, irundyha hendápe, en el cuarto lugar. Upéi jaguareko teroja ko'ã'ỹva. Esto, por ejemplo, es el adjetivo indefinido que no podemos nosotros diferenciar o no podemos asegurar en qué cantidad hay. Mbovy karai, heta kuñataĩ, kuñakarai, ambue haiha, hetaiterei temimbo'e. No nos especifica una cantidad específica. Upéi jahechatahína ñe'ẽtéva apytépe. Jahasámahína ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva he'i ko'ápe oipota pejesareko porã jey. Ñe'ẽtéva es el verbo ñe'ẽ, ha'e palabra te, que es el verdadero, porque el verbo solo, sabemos que el verbo solo es toda una oración. Va es la partícula de modo habitual. Upéi jaguareko ñe'ẽrapo, que es la raíz, ha ñe'ẽpehetã'i, que son las partículas. Y vamos a ver acá el ejemplo. Y este ejemplo quiero que atiendan bien para estudiar. ¿Cómo yo voy a indicar el verbo? Primeramente yo voy a mirar si por lo menos puedo hacer la diferencia de cuál es la raíz misma del verbo, entonces para que yo pueda hacer estas divisiones. Por ejemplo, purahei, nosotros sabemos que es el verbo, ¿verdad? Purahei. Y lo que está antes del verbo va a ser la partícula de persona, a, she a purahei, ¿verdad? Entonces esta a, el que está, la partícula prefija, el que está antes. La raíz misma del verbo en este caso es purahei, ¿verdad? Y va, jaetajina, pe partícula, igual, el que viene después. O sea, lo que ustedes tienen que manejar bien es cómo se divide nada más. Pero lo primero que pueden hacer para poder hacer este ejercicio es ver cuál es la raíz. Y lo que está antes, jaetajina, Hauperireo uva, jaeta, ñepejetai, upeiregua. Entonces, esto no es. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Dakaruseyeterei aikoni. ¿Cuál es el verbo en este caso? Karu. Lo que está antes, como ven ustedes, emboduegua, ha, uperireo uva, la palabra que viene después de la raíz, o sea, perdón, la partícula que viene después de la raíz, jaetajina, ñepejetai, upeigua. Ustedes traten primerito de marcar la raíz del verbo. Entonces ahí le va a ser fácil. Y quiero que estudien esta parte también. Y ahí hay otros ejemplos y ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a ir pasando. Acá tenemos nada más el tiempo, o sea, la persona y cómo se va haciendo las conjugaciones, que no es tan importante. Luego tenemos los verbos regulares, irregulares. ¿Cómo se clasifican en este caso? La clasificación del verbo, igualito como estábamos viendo la clasificación del sustantivo, que se clasifica en, por ejemplo, ñandebe, iñepu, andurupi, según su fonética. Y aquí nosotros simplemente tenemos que ver cómo está escrito, con qué consonante o si la vocal va acentuada. Como tenemos algunos ejemplos, karu, yu, hanju, y en el nasal, en este caso va a po, mb, o brajaina, upébare, c, que es con el acento nasal, hañeno,
hoy puro hoy moco y beba ñejane. Upei según su construcción de i hoy ñete batei, que es el verbo simple, que es, también se hace de una sola palabra. En este caso va a po, señe, ¿no? Y otros, muchos otros verbos más que en el guaraní se va haciendo, se va construyendo. En este caso, ñete baeta es el compuesto igual al español también, ¿verdad? Oiko, mocoin, tera, jeta, beñe, así también es igual al sustantivo. El sustantivo también teníamos nosotros terotei, jateroeta, solo que ahí tenemos que ver la palabra, si es un sustantivo o si es un verbo. En este caso, estamos viendo exactamente verbo, ¿verdad? Y luego tenemos según su Yeyaporupi, según su acción, vos asapure, bajan vos asapure, anda y potay, belle preocupado, pega. Upeya huereco, los tiempos verbales, eso quiero que tengan presente o que tengan así en una fichita como para poder realizar el trabajo que se les va a pedir. Ya huereco hina aguapuku, que es el presente imperfecto, o puru ina, amba apo ina. Angaguasoso, que es el presente intermitente, omba po y coni, ¿verdad? Luego tenemos bodubeguaité, que es el pretérito perfecto, omba po acue, siempre el puso y la partícula prefija acue. Bodubeguapuku, el pretérito imperfecto, o umi, suele venir, ¿verdad? Bodubeguapuku, que es el pretérito imperfecto. Upeya huerecombo de guaité, que es el pretérito pluscuamperfecto. O uva escue, es diferente del pretérito perfecto. O u acue. Y el pluscuamperfecto utiliza el va otra vez. O u va escue. Luego tenemos un bodegua, que es el pretérito reciente. O ucuri, recién más vino, ¿verdad? Bodegwanda ye, el pretérito remoto. O uracae, había venido. Tenemos bodegua uma, el pretérito anterior, oura caraí, oura en boejara, el pretérito anterior. Luego tenemos los demás que corresponde a los tiempos futuros, upeiwaite o uta, que es el pretérito, el futuro perfecto. Upeiyahuereco, upeibehuaca tuete, que es el futuro obligatorio, o uva era. O yapoba ena, o caruba ena, es el futuro obligatorio. La partícula medio nos indica luego ya que es obligatorio, ¿verdad? Luego es igual al necesario. UPIB guacotemeja es un futuro necesario. O guana, o caruana, tiene que. Upeiguano, que es el futuro dudoso, o une, ¿verdad? Y catú no huijina. Y luego tenemos el futuro próximo, que es oupotá, y ese es con las palabras, o sea, perdón, con los verbos orales, oumbotá, con los verbos nasales, ¿verdad? Se utiliza. Muy bien. Y creo que hasta aquí estamos con con nuestro repaso. Ahí vamos a ir consultando, de repente en el grupo también pueden ir ustedes consultando si es que tienen alguna duda. Les cuento así más o menos, yo creo que hasta acá podemos llegar nuestra grabación.